Bienvenidos al cuarto curso de Recursos y Mecanismos de Defensa para la Protección de los Derechos de las PPL y de sus familias. El objetivo de estos recursos y mecanismos son proveer herramientas legales y administrativas para proteger los derechos de las personas privadas de libertad y asegurar que sus condiciones de detención sean dignas y humanas. ¿Por qué es importante proteger los derechos de las personas privadas de libertad? Las personas privadas de libertad siguen siendo titulares de derechos fundamentales y es esencial garantizar su respeto y protección. ¿Qué son quejas y denuncias? Son mecanismos que las personas privadas de libertad, sus familiares o abogados pueden utilizar para reportar abusos de autoridad, negligencias o cualquier violación de derechos humanos cometidos en centros de reclusión. Este proceso busca garantizar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de los internos. ¿Dónde se presenta la queja o denuncia? Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, se puede presentarse directamente en sus oficinas centrales o mediante un escrito enviado por correo o también con lo cual cuenta con plataformas en línea donde se puede presentar quejas. También puedes ir dentro del centro de redactación social, en lo cual hay algunos centros que existen buzones para que los internos presenten quejas directamente y pueden contar con visitas periódicas de personas de derechos humanos para recibir denuncias. ¿Puede un familiar presentar la queja? Claro que sí. Los familiares tienen todo el derecho de actuar en representación del interno. Para ello deben seguir los siguientes pasos. Primero, reunir la información necesaria, como por ejemplo un nombre completo del interno, descripción detallada del abuso o violación, qué sucedió, cuándo, dónde. Es importante tener todos los detalles para poder hacer esta queja. Cualquier prueba disponible, como por ejemplo fotografías, documentos, testigos, etc. También puedes acudir a las instancias correspondientes, como presentar la queja en oficinas o plataformas de la CNDH o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, escribiendo un documento formal con los derechos y datos personales del familiar que presenta la queja. Formalizando la queja, es importante llenar todos los formatos oficiales que la institución requiera y entregar cualquier evidencia que respalde los derechos. ¿Qué son las peticiones y solicitudes? Son herramientas formales que las personas privadas de libertad, sus familiares o abogados pueden utilizar para exigir la revisión de las condiciones de reclusión, traslados, como atención médica o cualquier aspecto relacionado con su bienestar dentro del centro penitenciario. Este mecanismo es esencial para garantizar condiciones dignas y evitar violaciones de derechos humanos. ¿Cuándo se pueden utilizar las peticiones y solicitudes? En este mecanismo aplica en situaciones como, por ejemplo, denuncias de condiciones indignas de reclusión cuando las celdas están sucias, les falta agua potable, están sobrepoblación o no tienen camas, etc. Negación o traslado de la detención médica o cuando las solicitudes de traslado para garantizar seguridad y bienestar del interno. Cualquier otra condición que afecte los derechos básicos y la dignidad del interno.
¿Dónde se presenta una petición o solicitud? Ante las autoridades del Centro de Adaptación Social, la solicitud puede presentarse directamente ante la dirección o administración del centro penitenciario. Los internos suelen utilizar formularios específicos o buzones habilitados para estas peticiones. También pues se puede hacer ante las comisiones de derechos humanos. Las peticiones relacionadas con los derechos humanos pueden dirigirse a las comisiones estatales de derechos humanos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estas instituciones tienen el mandato de supervisar las condiciones de reclusión y garantizar que se respeten los derechos de los internos. ¿Puede un familiar realizar la solicitud? Por supuesto que sí. Los familiares tienen derecho de invertir y actuar en representación del interno. Esto es especialmente útil cuando el interno no puede gestionar la solicitud por sí mismo. Esto incluye acudir a la administración del centro penitenciario o a las comisiones de derechos humanos. Presentar una descripción detallada de la petición, como por ejemplo datos del interno, nombre completo y número de identificación, descripción del problema, detallar las condiciones que se solicitan para mejorarlas, pruebas disponibles que debes de tener, como fotos, videos, registros médicos, etcétera, y solicitar un seguimiento. ¿Qué es amparo? Es un mecanismo legal establecido en la Constitución mexicana para proteger las personas cuando sus derechos humanos o fundamentales han sido violados por actos de autoridad. Es un recurso clave para salvaguardar la dignidad y el bienestar de las personas privadas de libertad. ¿Cómo se puede presentar un amparo? Esto se puede hacer cuando una persona considera que un acto de autoridad vulnera sus derechos fundamentales, como abusos de autoridad, como por ejemplo castigos excesivos, condiciones indignas de reclusión, torturas o tratos crueles. También cuando se hacen violaciones de derechos humanos, por ejemplo, la negación de atención médica, acceso a la educación o condiciones mínimas de la vida en un centro de reclusión. ¿Quién puede presentar un amparo? El PPL puede presentar el recurso directamente con la ayuda de un abogado de confianza o un defensor público gratuito. También los familiares o representantes legales pueden actuar en representación del interno si este se encuentra incapacitado o enfrenta obstáculos para gestionar el proceso. ¿Dónde se presenta el amparo? Ante el Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación. El juicio de amparo se presenta directamente en estos juzgados, ya que son encargados de conocer los casos de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. Ante la Defensoría Pública Federal, los familiares o el interno pueden acudir a la Defensoría Pública Federal, donde los defensores públicos especializados asesoran y representan de manera gratuita. ¿Qué son las visitas de supervisión? Son inspecciones realizadas por organismos de derechos humanos como la CNDH
CNDH o las comisiones estatales de derechos humanos para verificar las condiciones de los centros de readaptación social. Estas visitas son esenciales para garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que las condiciones de reclusión sean dignas y adecuadas. ¿Cuándo se solicitan estas visitas? Las visitas de supervisión se pueden solicitar en casos de abusos de autoridad, como tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte del personal del centro penitenciario. También cuando las condiciones indignas de reclusión, falta de agua potable, higiene deficiente o comida en mal estado. También cuando hay violaciones de derechos humanos en negación de estos derechos de servicios médicos como educación o actividades recreativas. ¿Quién puede solicitar estas visitas de supervisión? La PPL puede hacer la solicitud directamente a través de un formulario o llamada desde el centro penitenciario o mediante una carta enviada a la CNDH o a las comisiones estatales. También los familiares o abogados legales pueden actuar en nombre del interno para solicitar que se realice una visita de supervisión si consideran que sus derechos están siendo vulnerados. ¿Dónde y cómo se solicita? Se solicita en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se puede realizar una solicitud en sus oficinas centrales o a través de su página web, donde tienen formularios electrónicos específicos. También es posible enviar una solicitud por correo físico. También se puede solicitar en las comisiones estatales de derechos humanos. Estas comisiones atienden solicitudes específicas relacionadas con centros penitenciarios locales. En las quejas o solicitudes pueden presentarse presencialmente o por teléfono o en línea, dependiendo de la comisión estatal. Desde el centro penitenciario, algunos centros cuentan con buzones o mecanismos internos para que los internos presenten solicitudes directamente a las autoridades de derechos humanos. A lo siguiente, pregunta. ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad? Son procedimientos legales que permiten impugnar leyes, normas o actos que se consideren contrarios a la Constitución, aunque este mecanismo no es tan accesible como otros, porque solo ciertos actores pueden iniciarlo. Es crucial para proteger los derechos fundamentales de los PPLs, al cual cuestionar la legalidad de disposiciones que les afectan directamente. ¿Cuándo se utilizan las acciones de inconstitucionalidad? Este mecanismo aplica cuando una ley o norma general viola la Constitución, específicamente los derechos humanos reconocidos en ella, o actos administrativos o reformas legislativas afectan negativamente a las condiciones de reclusión o vulneran los derechos de los internos. ¿Quién puede iniciar la acción de inconstitucionalidad? No cualquiera persona puede presentar directamente una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, hay actores clave que pueden hacerlo en defensa de los derechos internos, como
el abogado defensor, la CNDH puede representar acciones en caso de las leyes que sean incompatibles con los derechos humanos. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las autoridades competentes. ¿Qué rol tienen los internos o familiares? Personas privadas de libertad, aunque no pueden representar directamente una acción inconstitucional, pueden solicitar a la CNDH o a sus abogados que consiste en promover una acción si detectan violaciones graves por una ley o norma. Los familiares pueden actuar como representantes del interno contando con las instituciones pertinentes como la CNDH o defensores legales para iniciar el proceso. Una pequeña reflexión. Proteger los derechos de las personas privadas de libertad es un imperativo de justicia y dignidad. A pesar de haber cometido delitos o estar en proceso de juicio, siguen siendo seres humanos con derechos fundamentales que deben ser respetados. Un sistema penitenciario que garantiza condiciones dignas y mecanismos efectivos de denuncia no solo protege a los internos, sino también fortalece el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones. El acceso a mecanismos de defensa como quejas, peticiones, amparos y visitas de supervisión es esencial para prevenir abusos, mejorar las condiciones de la reclusión y asegurar el castigo que no se traduzca en tortura o tratos inhumanos. Además, la posibilidad de que los familiares actúen en representación de los internos refuerza la protección de sus derechos y mantiene un vehículo que contribuye a su reinserción social. La sociedad no debe olvidar que la verdadera justicia no radica en castigar con crueldad, sino garantizar que todos los ciudadanos, y sin importar su situación, sean tratados con humanidad y equidad. La protección de los derechos de los internos es, en última instancia, un reflejo de los valores y principios de la sociedad democrática y justicia. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo prontamente.